¿Cómo están? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Listos para fortalecerse en su fe? Tú no sabes, aún no logras comprender lo valioso que es que tú estés aquí. Es decir, hay un mérito, un reconocimiento por el hecho de que estás aquí. Tú lo entiendes que es bueno para ti, pero no logras darte cuenta del impacto tan fuerte que es el que estés aquí. Hasta cierta medida lo tienes, y no te estoy menospreciando, al contrario, te estoy alabando. Qué bueno que estás aquí. Pero hay mucho más de profundidad en esto de lo que nosotros podemos comprender. Y poco a poco Dios nos va enseñando. Y hoy quiero hacer un alto en lo que estamos haciendo en la iglesia. Y al hacer un alto, lo que quiero hacer es un alto, ¿con qué propósito? Con el propósito de predicarte para nutrir la visión de la iglesia. ¿Sí? Hoy voy a hacer un alto predicándote, pero para nutrir la visión de nuestra iglesia. ¿Sí? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿En qué punto estamos? ¿Y a dónde nos está llevando Dios? Expectativa es una iglesia sobrenatural, compuesta de hijos e hijas de Dios, que somos seres sobrenaturales. Nuestra iglesia es una iglesia del siglo XXI. Hubo un mover en los 90s en los que la predicación y el énfasis de la predicación era para que la iglesia evangélica saliera de ser una iglesia tradicional y se amoldara a los 90s e inicios del 2000, porque todos veíamos que se aproximaba el siglo XXI. Y si bien es cierto, el siglo XXI no es como lo imaginamos, porque nosotros imaginábamos, yo por ejemplo era niño y yo me acuerdo bien cuando pensaba en el año 2000 y decía yo, híjole, cuando sea el año 2000 yo voy a tener 28 años. Cuando tenía 10 años, como la edad de mi pequeño, decía yo, de mi hijo más pequeño, decía yo, cuando yo tenga, llegue el año 2000, yo voy a tener 28 años. Y decía yo, ya voy a ser un viejo, voy a ser un señor. Y pensaba y yo veía películas de Harrison Ford, de las que llegaban de adolescente, Star Wars, y yo pensé y yo veía las caricaturas de los supersónicos, ¿sí? Picapiedra, el oso Yogi, los que son de mi generación las conocen, el pájaro carpintero y todo eso. Y decía yo, no, vamos a llegar por las calles, vamos a tener transportes, vamos a volar y vamos a llegar. No ha sido así del todo, ya debe de haber ya esos vehículos, a lo mejor los tienen guardados en ultrasecreto, pero al menos no se han difundido en la sociedad para que los disfrutemos. Ahorita lo que más hemos llegado es que ya están saliendo los celulares plegables y después ya vas a tener un celular y lo vas a hacer rollo como si fuera billete y te lo vas a meter en tu bolsa. Esa es la tecnología que viene ahora. Pero el punto es que el siglo XXI no es lo que visualizamos en los 90s en lo tecnológico, pero sí en lo que Dios profetizaba que iba a ser. Iba a ser un tiempo en donde el siglo XXI, de un mover poderoso de Dios, de un mover tremendo en el que la iglesia tiene que adaptarse a estos tiempos. Nosotros somos, Expectativa 320, somos una iglesia del siglo XXI, ¿sí?
Es decir, una iglesia que tiene que estar adaptada a lo que es para poder alcanzar a las multitudes, ¿sí? El mundo de tinieblas tiene una agenda, tiene un plan para el mundo, para la sociedad de hoy. ¿Y qué crees? Tiene un plan para los cristianos, ¿sí? Estaba yo viendo a un evangelista latino que se mueve en Estados Unidos, y lo estaba entrevistando un hombre de Dios que se llama Kevin Saday, y luego apareció con Sid Roth, ese mismo hombre. Me llamó la atención, se llama John Ramírez. Me llamó la atención porque él es un exbrujo satánico, ¿sí? O sea, bueno, todos los brujos son satánicos, pero él estaba metido en el satanismo. Él fue iniciado a la edad de 8 años, ¿sí? A la edad de 8 años él fue iniciado y estuvo 25 años metido en el satanismo total. Llegó a tener un rango alto y ahora él, que es un hijo de Dios, comparte cómo se mueve el mundo de tinieblas y la agenda que tienen los satanistas contra nosotros los cristianos, las iglesias, los pastores. Y cuando yo lo escucho hablar, cuando yo lo escucho hablar a este hombre, veo la ingenuidad de la iglesia, lo ingenua que es la iglesia. Pero ustedes, como ovejas, si son ingenuas, no tienen la culpa. Si hay un culpable, en todo caso, soy yo, como tu pastor, que te debo de enseñar, que te debo de predicar. Y a veces no es que uno no quiera, pero uno depende del ritmo de Dios. Y este hombre hablaba y decía cómo tenía a su cargo principados que se mueven para controlar y afectar las iglesias. Usan los principios bíblicos para poder operar en las tinieblas. Acuérdense que Satanás es un imitador. Él no puede crear nada, él imita todo nada más. Entonces, ellos creen firmemente en el poder de declarar las proclamaciones, y él dice que su labor, más de todo, era adoctrinar cristianos para el satanismo. ¿Cómo es eso? Que su labor era adoctrinar cristianos para el satanismo. Y uno de los pastores que lo entrevistaba, porque estuve viendo varias entrevistas de este evangelista que se llama John Ramírez, me llamaba mucho la atención que decía, bueno, yo los iba a buscar donde... Ahora, él claramente decía y daba a entender que el cristiano entregado y comprometido, ese no lo puede alcanzar. Dice, yo alcanzaba a los cristianos que estaban con un pie con Dios y un pie con el mundo. Los podía identificar. Y dice, ¿dónde los hallabas? Bueno, en algún lado tienen que estar. Dice, esos cristianos que van el domingo a la iglesia y andan en el antro en la semana, se van a un bar, andan haciendo cosas que no deben. Los demonios guían, identifican a esa persona. Y como están débiles espiritualmente y solamente son cristianos sancochados, que se ponen la camiseta de cristiano y cantan bien bonito, pero el resto de la semana trabajan y viven su vida como los del mundo, sin santidad, sin entrega, sin compromiso, sin pureza. Esas son las personas que adoctrinan. Y decía en ese momento este hombre, ahorita no he logrado, dice, ¿y cuántos jalaste? Dice, para adoctrinar en todos esos años. Dice, bueno, simplemente ahorita
no he logrado alcanzar tanta gente para Cristo como todos los que jalé para el diablo. Imagínate la cantidad de personas. Y decía, hay una agenda. Y dice, el diablo usa los medios de comunicación para enredar y comunicarse. Y dice, había un programa en Estados Unidos que a mí, porque me gusta, la verdad, mucho la cultura americana. Bueno, si es que a eso le podemos llamar cultura, pero bueno, vamos a llamarle cultura. Cómo piensan, lo que comen, el estilo de vida, me gusta, me atrae, me llama la atención. Y aparte, pues, eso me ayudó mucho a poder tener un conocimiento del idioma inglés. Hay un programa de televisión que para el americano sería el equivalente para nosotros como Hogar Dulce Hogar, los que somos setenteros. Los que veíamos Hogar Dulce Hogar, ¿cuántos se acuerdan de Hogar Dulce Hogar? ¿Verdad? Búsquenlo en YouTube y van a tener los chavos, mis millennials, mis chavos poderosos que son jóvenes, busquen, quieren reírse. Yo veo que se ríen a veces uno dice, no puedes criticar lo que le gusta a los jóvenes porque los vas a provocar que te rechacen. Pero la verdad de las cosas es que en TikTok y en los shorts de YouTube veo que se ríen de puras tonterías. Dices tú, ¿de eso se ríen? Si quieres verdaderamente reírte, busca en YouTube Hogar Dulce Hogar. Comedia sana, comedia blanca, comedia familiar, con ingenio. Ingenio, ¿de qué trataba? Pues de una esposa tóxica que le hacía la vida pesada al esposo sumiso, pero te dabas unas divertidas por la forma como presentaban la situación, te divertías. Bueno, en Estados Unidos dice John Ramírez que hay un programa que se llama Lucy y Ricardo, sí, de los 50 de la televisión americana, y empezaban a meter canciones, y dice, esa canción tenía un sentido satánico y lo empezaron a meter porque lo empieza a cantar la gente y empiezan sin saber hacer invocaciones, que esa canción nació en un culto satánico y lo presentan como moda y la gente ya está, ¿verdad? Y no sabes ni lo que estás cantando ni declarando. Por eso yo siempre estoy, cuidado con lo que escuchas, cuidado lo que tarareas, cuidado lo que ves. Y todavía dijo, y ellos sabían, gente como Ricky y Ricardo, sabían lo que estaban haciendo, sabían cómo estaban adoctrinando para las tinieblas a la sociedad. Y todavía añadió, y lo sabe Jennifer López, es un hombre que estuvo metido en las tinieblas. Y lo sabe Marc Anthony, dice, lo sabe. Así que si tú traes en tu playlist de estos cuates, te están atando. Porque hay cristianos así, que dicen, no. Y hay un sector del pueblo cristiano que lo ve tan a la ligera y que dice, no tiene nada de malo escuchar música del mundo. Yo digo, ten cuidado, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Aquí no te obligamos a nada. Yo te aconsejo, tú tomas la decisión. Y te voy a decir algo. Cuando tú escuchas música se genera una atmósfera espiritual. Tú estás en el carro y vas ahí, total. Y y ahí voy despacito, pero voy bien rápido al infierno. Y no sabes lo que dice la letra, pero tú estás generando una atmósfera espiritual. Y luego hay cabras en la iglesia en los años que me han dicho, pastor, ¿por qué usted es tan religioso? No me lo dicen así, pero me lo dicen. Y tonto no soy, aparte que tengo el Espíritu Santo que me hace discernir.
Pero si fulanito que es cantante cristiano, en sus shorts dice que él escucha música de esto y es el gran cantante cristiano. Y en otros años casi que me decían, ¿y usted es el pastorcito del higo? Y él es el cantante que llena estadios. Palabras más, palabras menos. Tonto no soy. A veces me verás con la cara que no rompo un plato, pero tonto no soy. Entonces, yo digo, está bien, eso quieres, ve. Lo único que yo sé es que he visto gente endemoniada. Recuerdo muy bien una vez un muchacho de 16 años, se los he platicado. Muchacho de 16 años llegó a la oficina allá en Pabaco del apóstol Andrés. Y de repente me tocan la puerta y me dicen, te habla el apóstol. Y veo a un niño de 16 años, flaquito, escurriéndose en la oficina como si fuera una lagartija, tirado en el piso, caminando como lagartija por todo el piso de la oficina. Me dice, vamos a orar por él. Ese muchacho un día antes, 2 días antes, lo habían liberado los líderes del apóstol. Y el Espíritu Santo y no lo podían agarrar. Ese niño de 16 años, no podían 5 hombres con él de la fuerza que tenía. Y él le hizo una invitación a Satanás por la música que tenía en su computadora. Por eso a mí me podrán decir las arañas peludas que fulanito de tal, el gran cantante cristiano, el predicador, tiene su playlist. Yo sé lo que he visto y cómo opera el mundo de tinieblas. Yo no sé la vida de esas personas. Yo solo sé que tengo una responsabilidad contigo y te cuido. Depende de ti si lo haces o no. Y ese muchacho le dijeron a la mamá, quítele la computadora, resete esa computadora y no se la dé hasta que la resete. Y esa noche el niño se puso pesado. Ay, me voy a cortar las venas con pan Bimbo. Y los papás siempre podemos ser a veces muy blanditos, porque la hija o el hijo no se sientan ofendidos con uno. Pero hablar con la verdad y con autoridad puede ofender. Pero yo siempre he dicho, de que lloremos juntos, que llore por un rato el chamaco, no le va a pasar nada. Se le baja. ¿O no es cierto? Se le baja. Se le baja. Y cuando pasa el tiempo, Dios te vindica y te dice, hasta tus mismos hijos te digan, tenías razón. Y se lo entregó la mamá, la computadora. Y volvió a poner su música y volvió a quedar endemoniado. Estuvimos horas, obviamente el apóstol Andrés al frente, entró el pastor Emanuel y entraron los líderes que trabajábamos ahí. Fue una lucha. Era increíble ver eso. Y cómo se manifestaba el demonio en un niño de 16 años y cómo hablaba y cómo respondía cuando la palabra de Dios era proclamada contra ese demonio, cómo hablaba y respondía. O sea, yo lo he visto, lo he vivido. A mí no me lo van a contar. Por eso cuando yo veo, el mundo pues ya está en la bolsa del diablo y tenemos que ir por él. Pero son ustedes los que tienen que tener cuidado de su propia vida. Y yo te digo, si tú vives congruente a la palabra, papá o abuelo, estórbale a tus hijos y a tus hijas. Estórbales y diles no, pero tú ponles el ejemplo. Y no importa que se enojen contigo. Yo soy una persona que soy así. Yo hago lo que tengo que hacer, aunque se enojen conmigo, quien sea. ¿Me quieres poner cara? Le estoy hablando como a mis hijos. ¿Me quieres poner trompa aquí en la iglesia? Ponme trompa. Pero yo voy a hacer lo que debo de hacer, porque yo no tengo que quedar bien contigo. Tengo que quedar bien con Dios. Y si quedo bien con Dios, es porque te estoy amando a ti. Y te estoy cuidando. Y generalmente los hijos no entienden lo que un padre hace. Y así me pasa como padre espiritual. Sé que a veces no me entiendes, pero yo sé que en mi corazón hay una motivación pura
por cuidarte. Suficiente de este tema. ¿Por qué entré a esto? Por el hecho de que hay una agenda y que Expectativa 320 es la iglesia del siglo XXI. Tenemos una meta de crecimiento y de multitudes y lo vamos a lograr hacer. Pero si lo vamos a lograr hacer, tenemos que pasar de ser la iglesia del avance donde Dios suple necesidades, que lo quiere hacer y lo está haciendo y lo ha hecho y lo hemos testificado, a la iglesia del avance, que nos volvemos un avance caminando. Es decir, que nosotros somos el instrumento del avance, que somos el pueblo de Dios que manifiesta la gloria. Esa va a ser la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI es una iglesia de liderazgo. Es una iglesia en donde vamos a ir. A veces creemos que la gente tiene que venir a la iglesia y nosotros aquí los vamos a ministrar. No, la iglesia del siglo XXI es la que tiene que salir a alcanzar a las multitudes. Es que sucedan cosas. Es que cuando estés en la fila del Superché, ores por una mujer enferma de cáncer y en delante de ahí sane y empiece a testificar que se le redujo y se le quedó sin nada el tumor. Y verás cómo vendrán las multitudes. Esa es la iglesia, esa es la visión. Estoy nutriendo la visión de la iglesia. Si vamos a ser una iglesia del siglo XXI, porque no podemos ser la iglesia, lo que te decía en los 2000, era una predicación en donde, ¡hey! Salgan de los coritos, porque antes de la música de Marcos Witt y Marcos Barrientos y Danilo Montero, era una iglesia de coritos tradicionales, de coritos de cantar y vámonos contentos. Y así entró la iglesia a los 90s y el Espíritu Santo empezó a traer una revolución, a avivar, y vinieron grandes avivamientos en Argentina, en Estados Unidos. Pero luego entramos al siglo XXI. Yo decía, el 2000, cuando yo tenga 28 años, ya vamos 22 años del siglo XXI. Estamos en la iglesia del siglo XXI, debemos ser la iglesia del siglo XXI, una iglesia sobrenatural, una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2. Hoy estoy solamente nutriendo la visión. Estás en una iglesia sobrenatural, en una iglesia, como dice Efesios 3:20, en donde nuestro Dios nos lleva más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, más allá de lo que imaginamos. Una iglesia del más allá, pero no de los brujos ni de la Llorona. Una iglesia del más allá en Dios. Que si tú estás aquí bendecido, prepárate, porque vas a ser más bendecido de lo que eres. Si tú te fijas, decía la líder Mónica hace rato, decía Mónica Márquez, observa el sobre de aportación que tenemos aquí en la iglesia. Y si tú te fijas, nosotros tenemos un lema como iglesia, que resume Efesios 3:20, que resume el nombre de Expectativa 320 y dice, en el lugar en donde tu vida es llevada mucho más allá. Porque la persona que llega a esta iglesia o a un grupo de casa, no importa en dónde esté parado en su vida, si cree a Dios y sigue a Dios fielmente dentro de la cobertura de Expectativa 320, su vida va a ser llevada mucho más allá de donde hoy está. Si hoy estás por los suelos, prepárate, porque Dios te va a llevar a la abundancia y te va a levantar. Si eres grandemente bendecido, prepárate para doble abundancia. Y cuando llegues a ese punto, prepárate porque hay más. Pero nosotros tenemos que tener esa visión, una visión de liderazgo, una visión de lo sobrenatural, una visión de alcanzar multitudes, una visión, algo que he estado predicando mucho a los intercesores, es que si vamos a hacer, y es lo que te estoy ahora sí que actualizando a ti, si vamos a hacer esa iglesia de poder, lo somos en una medida, pero no estoy conforme. Porque Dios es un Dios de poder a lo grande. ¿Cuántos pueden creer eso? Tenemos un Dios sobrenatural.
en donde Dios opera milagros, lo has vivido en tu vida, pero necesitamos ir más allá, creernos, y para eso tenemos que manifestar los dones del Espíritu Santo. Estamos orando en intercesión, ¿sabes para qué? Para que los sentidos espirituales de nosotros como creyentes se activen y se despierten. Así como nosotros en lo natural tenemos los sentidos, los 5 sentidos de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto. En el hombre interior, en lo espiritual, el hombre nacido de nuevo, la mujer nacida de nuevo en el espíritu, tenemos esos sentidos. Nosotros podemos tener discernimiento del mundo espiritual de Dios y aún de las tinieblas a través de nuestros sentidos espirituales. Necesitamos desarrollar eso que por la obra del Espíritu Santo, pero no podrá ser mientras estemos concentrados en las cosas del mundo o en las cosas de nuestras necesidades que nos agobian. Tenemos que alzar nuestros ojos mucho más allá. Entonces, en esta clase de iglesia estás, en una iglesia donde vienen grandes cosas para nosotros. Dios no ha parado su plan. Dios tiene un gran plan para nosotros. Tú por eso estás aquí. ¿Sabes tú que en nuestro curso de Poseed la Tierra están pasando grandes cosas? Es un curso que está orientado a poseer la tierra interior del alma, y Dios está moviéndose para sanar emocionalmente a su pueblo. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar lo que no tienes, y si tú no estás sano, tú no puedes manifestar la sanidad. Si lo has manifestado es por la gracia, pero Dios quiere traer, y eso está pasando en el curso. Pronto vamos a abrir más cursos y tú puedes ser parte de esto. Tú tienes que prepararte para lo que viene. Y en Hechos capítulo 2, verso 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. De conmigo, maravillas y señales. ¿Sí? ¿Sabes qué? Un día va a ser el kilo de queso que aparece y se lo da a una hija de Dios, como a Lupe le pasó, a Lupita le pasó, cuando necesitaba un kilo de queso para sus empanadas. ¿Cuántos escucharon el testimonio de hace 8 días? Bueno, creo que anda orando Lupe ahorita. Pero, ¿qué le pasó a Lupe? Ella tenía el compromiso de traer para la noche mexicana empanadas. Y ella, pues en sus recursos y lo que sea, le dijo: Señor, tú sabes que necesito 1 kilo de queso fresco para hacer esas empanadas. Y le oró a Dios, y la cosa que hasta le reclamó a Dios es que él se lo dio 15 días antes. Y le dijo: Señor, no lo necesito, ahorita lo necesito 15. Y entonces ya Dios le mostró, que le dijo: pues congélalo. ¿Cómo llegó eso? Un día llegó a una parada de taxis y de repente dice que vio una bolsa y dijo: ¿eso es queso? Y preguntó: ¿es usted el queso? No, eso es queso. ¿Es usted el queso? Entonces es mío el queso. ¿Qué se lleva el queso? Ella fue justa. Ella fue justa, ¿verdad? En la calle es tierra de todos, tierra de nadie. En la calle. Y ella fue justa y se llevó su kilo de queso. Entonces, en lo sobrenatural, las maravillas y los prodigios van a venir, y un día será 1 kilo de queso, una cancelación de deudas, una sanidad sobrenatural. Como Mónica, allá atrás están diciendo sí, porque así nos pasó con esta pequeña que sanó, y oramos por ella aquí. ¿Cuándo oramos por esta pequeña? Recuérdenme el nombre, perdón. Sí. ¿Cuándo oramos? Pero recuérdenme cuándo oramos. Hace 15 días, y la niña está perfectamente sana. ¿Sí? Eso es lo que yo veo. Ese es mi papel como pastor. A lo mejor tú te centras en lo tuyo y está bien. Mi papel como pastor es ver el tapete completo. ¿Se acuerdan ustedes a mi abuelita, que era costurera? Ya está en el cielo. A lo mejor la están poniendo a hacer, haciendo vestidos de lino fino para que nos los pongan. No lo sé. Porque acuérdate que vamos a entrar y vamos a estar en las bodas del Cordero vestidos de lino fino.
O sea, a lo mejor está haciendo nuestras vestimentas ella. Pero ella, cuando ya hacía su labor de coser y cosía, precioso la señora, igual mi tía. En las tardes se ponía a hacer cuadros. Y ella hacía, ahora la que está muy de moda, retro y que no esté chic. Ella hacía, así porque ahora ya está en Instagram, cobijas de retazos chic, retro. ¿Qué? Las hacía mi abuela y no me vengan con ondas. Ay, a mí es que de veras eso de que hay retro. La Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, ya fue. Lo que vino, ya fue. Y lo que vendrá, pues será, ya. Sale. No te emociones tanto. ¿O no, doña Mimi? ¿Verdad? Muchas cosas, ¿cuántas cosas no ha visto usted? Y ahora la chaviza, ¡ay! Retro. Retro nada. Bueno. Y hacía las cobijas preciosas, de puro retazo. Y eso es lo que yo veo como pastor. Un cuadrito es tu vida, lo que te pasa, y te das gloria a Dios aquí, y tú por acá otro cuadrito, pero como el pastor yo veo el panorama completo, y yo digo, acá Monse, Dios bendijo acá Lupita con esto, acá estas personas, ¿verdad? Sanó la niña, acá veo prosperidad desde que llegó. Aquí está Dios. Aquí está haciendo algo Dios. Entonces necesitamos avanzar. Aquí está Dios preparando algo que no logramos entender. Señor, házmelo entender. Y dice aquí el versículo 43, y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 12. ¿Cuántos se están motivando? Hoy más que preguntar cuántos están aprendiendo algo, cuántos se están motivando de saber que forman parte de una iglesia sobrenatural. ¿Sí? Una iglesia donde tu vida es llevada ya mucho más allá. ¿Sí? Donde tu vida te tienes que preparar. Escucha bien lo que voy a decir. Los próximos 20 años de tu vida, porque eres parte del cuerpo de Cristo y porque formas parte de Expectativa 320, los próximos 20 años de tu vida van a ser los más emocionantes. Vas a ver. Aquí era donde decían amén y aplaudían, pero bueno, van a ser los más emocionantes y excitantes. Papantla va a conocer el poder de Dios. La región entera, Poza Rica, porque yo creo que vamos a tener una iglesia de Expectativa en Poza Rica, en San Rafael, en Zamora, en toda la región vamos a tener iglesias. Y en cada región vamos a tener grupos de casa. Porque Dios, ¿y sabes qué? Yo sé que por algo llevó Dios a un grupo de personas a Puebla, porque de ahí o los que fueron se van a ir de misioneros al mundo, o van a sembrar la semilla para los que se habrán de ir y sabrán de Dios a través de Expectativa en Japón, en Alemania, en Ghana, hasta en Israel mismo. Los próximos 20 años, a partir de este año, van a ser los más excitantes. El hecho de que una persona llegue a Expectativa 320, su vida va a cambiar. Para nuestros jóvenes será maravilloso, pero para nosotros será tremendo. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice así: y por la mano de Expectativa 320, y por la mano, ¿qué es eso? Tenemos que quitar la brecha. Tenemos que quitar esa brecha. La Biblia dice, y por la mano de los apóstoles. En ese momento era por la mano de los apóstoles, porque ellos eran la punta de lanza, eran los pioneros, los que estaban abriendo la brecha, eran los que estaban poniendo la pauta y el ritmo que traía el Espíritu Santo. Por eso dice los apóstoles. Pero eso sigue siendo verdad, pero ahora en otro sentido. Y por la mano de Expectativa 320. Por la mano de Expectativa 320. Y cuando dice la mano, es tu mano, es tu vida.
Por la mano de expectativa 3:20 se hacían muchas señales y prodigios en Papantla, en la región, ¿sí? Esa es la visión, esa es la visión, esa es la visión que tú tienes que tener. Y cuando la tienes, suceden cosas. Aquí tengo a Raimundo. Raimundo Petisme fue mi jefe en CONALEP. Estuve por el año 2000, 2002, 2003 trabajando en la materia más fabulosa que puede haber en una preparatoria, matemáticas. Y te digo una cosa, generalmente es el maestro que todos odian. Y cada vez que me encuentro a mis exalumnos que ya son señores y señoras, que tienen chamacos, me ven con un amor, y algunos si no con un amor, con un aprecio. Maestro, ¿cómo está? Y me gustó un día un testimonio. Había un muchacho que no daba nada por él. Nada por él. Ahora hasta mi cliente es. No daba nada por él. Y cuando estábamos precisamente platicando sobre su seguro, en las entrevistas previas para que firmara su solicitud, me decía, me acuerdo cuando fui a la universidad y me acordaba de usted, de todo lo que nos enseñaba. Le digo, ¿y te sirvió lo que te enseñé? Sí, pero no pensé, y ahora es un ingeniero, jefe. ¿Quién viera ese chamaco? Cara de celembo, todo. Lo digo así porque luego bromeo así con mis hijos, no estoy ofendiendo a nadie. Ese es el estilo Lot con sus hijos. Ay, ya no, mira, cara que te cargas. Y ahí venía así como que, ahora es un ingeniero, padre de familia, jefe. ¿Cómo? No tengo mérito. Pero me acuerdo que mi clase la daba en 40 minutos. Porque a mí eso de planeaciones nunca. Me decía Raimundo, haga su planeación, ingeniero. Entréguemela ya. Y andaba Raimundo atrás de mí. Yo sí me acuerdo de ti. Pero Raimundo tan amable, tan tranquilo, así. Y había otras 2 personas muy amables que formaban parte del equipo de él. Y otra, Paquita, también me acuerdo de Paquita, ¿cómo no? Es otra persona que estaba en administrativos. Y el chiste es que yo agarraba y decía, era álgebra, que suma de fracciones algebraicas sale. Ya, ni hacía clase, ni hacía planeación, ni apuntes, llegaba yo. Me decía, maestro, ¿para qué me va a servir eso? Para pasar al segundo semestre, sale. Ya. ¿En la vida para qué? Para nada, para el segundo semestre. O sea, yo no hacía planeación y el objetivo, buscaremos que... No, tú aprende, a ver, es para la vida, te va a servir para se acabó. Como no soy pedagogo, soy ingeniero, pues, y luego colérico, imagínate, todo junto. ¿Eh? Entonces un ingeniero es práctico, imagina las cosas y las pone. Daba mi clase en 40 minutos y predicaba 20. Yo sabía que no estaba bien, pero no podía desaprovechar. Y les predicaba. Bueno, estaba yo tan emocionada que les decía yo, chamacos, abran su Biblia, su libro, así como ahorita, ¿cuál problema? El versículo 7, que diga el problema 4. Así andaba yo. Y luego me paraba en la parte de hasta arriba de CONALEP. Me daban horas libres de repente y me iba a orar. Y llamaba a todos los que estaban en ese momento a los pies de Cristo. Y aceptaban salones completos de 20 chamacos a Cristo. Y mientras ellos estaban aceptando a Cristo, yo veía que Raimundo Petisme no viniera, porque en ese entonces era filisteo. En ese entonces era filisteo. Y aceptaban a Cristo. Y luego venían los muchachos y me platicaban sus cosas y les aconsejaba. Hoy pasa el tiempo y me los encuentro y Dios me los pone. Hola, maestro. Oiga, me congrego en una iglesia. ¡Gloria a Dios! Y estoy haciendo esto y le sirvo a Dios. ¡Gloria a Dios! Y Raimundo está aquí con su familia entera. Ese ser bendición a donde vas. Bendición con visión. Porque si no tienes visión para hacer bendición, no lo vas a hacer. Ay, si yo soy tierra deseable. Ok, pero ¿tienes la visión de cómo ser la tierra deseable? Porque si no tienes visión, ¿cómo va a ser eso?
Tú tienes que tener visión. ¿Y sabes cómo se logra ser bendición con una visión? Primero tienes que dar un testimonio irreprensible donde Dios te siembra, para que seas de respeto y te crean. Porque si eres el cuate que el jueves organiza para ir al bar en la noche y organiza la parrillada con muchas chelas para el viernes porque acabó la semana, no te van a creer. No te van a creer. Pero si eres la persona que es congruente, que da testimonio, que no niega su fe, que viene y dice, ya viene Halloween y Todos Santos, y te dicen, vas a poner el altar de muertos y con tu salón, y tú dices, ¿me podrán poner otra actividad? Para Navidad yo les hago eventos. Pero ¿puedo pasar de eso o no lo voy a hacer? Es que hay una multa y una acta administrativa, póngamela, pero no voy a participar. Ese es testimonio. Ese es el testimonio. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 8. Quiero que te veas visualizado en lo que Dios tiene para nosotros. Lucas 8. Visualízate como un instrumento de milagros. Tienes que irte más allá. Tienes que irte por encima del punto en el que hoy tú te estás visualizando, en el cual hoy tú te estás mirando. Tienes que ir más allá. ¿Sabes qué? Si vas a ser ese instrumento de bendición, tienes que venir. Ahora, cada quien hace lo que considera. Pero si vas a crecer, tú tienes que venir a oración cada jueves. Tú tienes que ser fiel a tu grupo de casa siempre, para que Dios se pueda mover. Porque sabes, a veces la gente dice, Dios, moldéame, quiero llegar a hacer lo que tú tienes para mí. Dios tiene su manera de hacerlo. ¿Sí? ¿Han visto ustedes cómo, sobre todo en las cadenas de producción masiva, sacan miles y miles de piezas de juguetes, de las sillas, por ejemplo, salen, si mal no recuerdo, ingenieros, es inyectado, ¿verdad? Eso lo hacen inyectado, plástico inyectado. Hay un molde, pero hay un proceso. Y alguien dijo, a través de este molde y este proceso, vamos a poder producir esta silla. Hay un molde. Y lo que Dios quiere hacer contigo, si es que lo va a hacer y tú se lo permites, es que tú tienes que entrar a ese molde. ¿Y qué Dios ha moldeado para ti? Una iglesia con reuniones en domingo, un devocional, tiempo de oración, un grupo de casa, un lugar para que sirvas, un lugar en la iglesia para que tú sirvas. Eso es el molde para que salga el siervo que Dios va a usar en la iglesia del siglo XXI. Así es y no hay otra forma. Dios no puede hacer la iglesia a tu manera. Tú te tienes que amoldar a lo que Dios ha puesto delante de ti. Es que antes hacíamos esto, ahora ya no hacen esto en la iglesia. Es que a mí me gustaba esto. Bueno, es que ya no estamos en ese tiempo, ni estamos en ese mover. Estamos en este mover. Y es de Dios, porque está habiendo fruto y resultados. ¿O no es cierto? Es de Dios. Es evidente. Estamos en un ritmo diferente, en una velocidad diferente, en un énfasis diferente de predicación hasta cierto punto, pero al final Dios se está moviendo y es lo que importa. Ahora quiero que vayas conmigo a Lucas 8, porque yo quiero mostrarte una de las historias más hermosas que yo encuentro de la Biblia. ¿Por qué? Y vamos a leer varios versículos, porque ese es el poder de Dios. Expectativa 3:20 está en un proceso de transformación sobrenatural. Estamos en un proceso de transformación
sobrenatural. Es decir, estamos siendo estirados, estamos siendo llevados a donde Dios quiere llevarnos. Nos está moldeando. Pronto vamos a tener una velada. Pronto vamos a tener ayuno para la velada. Necesitamos, gloria a Dios, bueno, llegó el momento. Pero va a ser una velada diferente porque vamos a tener énfasis en cosas que está trayendo Dios a mi corazón y que ahorita ya te estoy predicando. Quiero que leamos la historia del ex endemoniado gadareno, porque era conocido como el endemoniado gadareno, ¿sí? Ahora, esa era la fama de él. ¿Cuál es tu fama? ¿Por qué eres conocido en tu familia? ¿Cómo, por qué cualidad eres conocido en tu lugar de trabajo? Porque todos somos conocidos. Todos somos conocidos por algo. Todos somos conocidos por algo. Hace como salió Matthew a tomar fotos al área de niños. Nos encontramos, ahora, te lo platico no por jactancia, pero todos somos conocidos por algo y la huella que dejas se queda. Y se queda para siempre. Un día estábamos en Liverpool y andaba Matthew conmigo. Y de repente vienen dos hombres. Y me dicen, ¡Lot! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Eran dos excompañeros de la facultad. ¿Sí? 30 kilos después. Pero nos encontramos los tres allí. Y de repente, pues el abrazo, el qué gusto verte. E inmediatamente fue, ¿es tu chamaco, es tu hijo? Sí, es mi hijo mayor y tengo otro pequeño y que no sé qué tanto. Y de repente, así, ¿ya te contó tu papá cómo era en la facultad? Y yo les voy a decir algo. Si vinieran tus conocidos y le dijeran a tus hijos, así era tu mamá en la secundaria, yo creo que si tú te acuerdas, porque hay cosas que a los hijos no se les dicen tampoco, no hay necesidad de andar revelando toda tu vida, tampoco, ay, no, ese es un consejo que les doy. O sea, hay cosas que no hay necesidad de decir, simplemente usa tu autoridad en Cristo y disciplina, punto. ¿Qué cosas? Las que Dios te diga que no hay necesidad. ¿Sí me están entendiendo los adultos? ¿Sí? Bueno. Y comenzaron a decirle, y hasta mi hijo me reclamó, tú no me habías dicho eso. Y lo único que le dijeron fue, gracias a Dios no era el que organizaba la borrachera, el que, no, dicen, ay, tu papá nos ayudaba a estudiar, tu papá pues era el nerd, ¿qué quieres? O sea, no tenía mucho que hacer. Y así como ellos me conocieron, le transmitieron a mi hijo. Tú eres conocido. Hoy la gente te conoce. ¿Cómo eres conocido? Pero lo que deseo es que hoy seas conocido porque eres un instrumento de transformación por el poder de Dios. Y este hombre era conocido como el endemoniado. No era el endemoniado gadareno. La Biblia nos da la referencia porque estaba en Gádara. Era el endemoniado. El que se pasea entre las tumbas. Vamos a leer, verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Lucas 8. Al llegar él a tierra, o sea Jesús llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, o sea, en el panteón. Su casa era el panteón municipal. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Era lo que yo te decía con el demonio o los demonios que estaban operando en el joven de 16 años, al inicio de la plática. Yo veía que cuando la palabra era proclamada para reprenderlo,
yo veía cómo ese demonio se atormentaba. Los demonios conocen la Biblia muy bien, entienden muy bien la obra de Cristo. Por eso temen a un cristiano que tiene revelación de la obra de Cristo en la cruz. El cristiano que tiene revelación de la cruz es un cristiano temido por las tinieblas. Dice aquí, verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido, impulsado, aventado, arrojado por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión. Dato que ya sabemos, una legión romana era, unos dicen que 3, 4 mil, 6 mil, vamos a dejar 5 mil soldados romanos. Cuando decían una legión, eran 5 mil soldados. Cuando este demonio contestó, me llamo Legión, él estaba diciendo, somos un grupo de 5 mil demonios dentro de este hombre. ¿Cómo puede ser que 5 mil dentro de este hombre y no reviente? Porque esto es espiritual. Esto está fuera del ámbito natural. Rubén Karen se puso a pensar que sí, nunca había pensado que por qué no reventaba. ¿Cómo es que puede una persona tener una legión de demonios dentro de él? No lo sé. Lo único que sí sé, que si caben bien 5 mil demonios, entonces cabe perfectamente el Espíritu Santo en mí, que lo llena todo. Y dice aquí, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y él le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, pues ahí andaban caminando y comiendo de lo que les daban. Y le rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Escucha, los demonios no pueden hacer nada sin permiso. ¿Sí? Los demonios se someten a los brujos. Pero los demonios y los brujos se someten a la autoridad de Cristo. Se someten a la autoridad de nosotros. Lo puedes leer en Lucas 10:19. El 31 de octubre, que ya viene, los satanistas lo celebran y lo ocupan como el día del cumpleaños de Satanás. Es una fecha fuerte espiritualmente, el 31 de octubre. Y alguien testificó que hicieron una reunión muy grande en Argentina, en un estadio, puros satanistas. ¿Y qué crees que gritaban? Vitoraban, gritaban Lucifer y todo eso. No me preguntes cómo, pero había en medio un cristiano. Qué valiente, pero ahí estaba. Y de repente en medio del griterío empezó a gritar, Jesús es el Rey. Y al momento que dijo Jesús es el Rey, el estadio completo se quedó callado. Nadie habló más. Porque la Biblia dice que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Bueno, verso 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Fíjate, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado ¿en dónde? A los pies de Jesús. ¿Dónde debe estar expectativa 3:20? A los pies de Jesús.
Si vas a ser parte de la iglesia del siglo XXI que ya está fluyendo, tienes que estar tú a los pies de Jesús. Me gusta. No podía estar a los pies de Jesús, pero siempre ha sido el plan de Dios que vivas a los pies de Jesús. Dice todavía más, vestido y en su cabal juicio. Me gusta eso. ¿Sabes qué? Eso está diciendo que Dios restaura vidas. No importa qué tan profundo esté el hoyo a donde se fue tu vida. La Biblia, me gusta mucho cuando doña Licha ora, porque siempre, está en su corazón y no lo critico, pero siempre dice que nunca, usa el versículo de que no se ha cortado el brazo de Dios para salvar y rescatar y alcanzar. Y sí es cierto, no importa cuán profundo en el hoyo de tu vida has caído, el brazo de Dios es lo suficientemente largo para sacarte de ahí y levantarte y restaurarte. Y comienza aquí a hablar de la restauración. ¿Y qué pasó? Cuando una vida es transformada por Cristo, asusta y la gente tuvo miedo. Fíjate, ya no les daba miedo al ver al endemoniado, les daba miedo el hombre transformado. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene el ser humano, le da miedo a lo que no entiende. Y ellos no entendían lo que había pasado y les daba miedo. No es posible que la obra de Dios les diera más miedo que la obra del diablo, porque estaban acostumbrados a la obra del diablo. Ya llegó el tiempo de que el mundo conozca lo que es la normalidad en Cristo y dejen de ver la normalidad del diablo. Nuestro Papantla está acostumbrado a la normalidad del diablo. Está acostumbrada a las tradiciones y a la normalidad que el diablo impuso en Papantla. Llegó el tiempo de que Expectativa 320 se levante y empiece a mostrar la normalidad. Ahora con eso de la pandemia, la nueva normalidad. La normalidad en Cristo Jesús. La normalidad. Y dice más todavía, verso 36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Fíjate, Jesús fue sacado de ese lugar porque les dio miedo lo que vieron. Y dice aquí el versículo 38, y es lo que me conmueve. ¿Quién más estuvo a los pies de Jesús? La prostituta que lavó, que enjugó los pies de Jesús con su propio cabello. ¿Por qué alguien llega a los pies de Jesús y se queda allí? Porque vive agradecido, porque Jesús hizo lo que nadie más pudo hacer por él. Y no te queda más que vivir una vida agradecida. Y yo hace una frase, la usaba mucho allá en la iglesia cuando estaba en la 16, o en esta iglesia, nuestra iglesia, pero en la 16, que decía yo: 1000 vidas vividas para servirle a Dios no alcanzan para agradecerle y pagarle lo que ha hecho por nosotros, por ti y por mí. No lo hay. 1000 vidas vividas no alcanzan. Y esto siempre me ha conmovido. Fíjate que yo leía la Biblia por años, pero yo nunca había reparado, volteado a ver esto. Y me llamó mucho la atención, porque siempre, aún yo predicaba y me detenía para enseñar el poder de los demonios en la vida de un hombre o una persona. Pero después el Espíritu Santo me llevó a ver el poder de Dios cuando es liberado y transformado. Y dice el verso 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Yo me pongo a pensar, ¿qué clase de discípulo hubiera sido? Pero lo fue, porque yo lo veo cerca de Jesús. Pero a Jesús le servía más, vas a ver, dice aquí, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete, ¿a dónde? A tu casa. ¿Dónde se comienza a ser portador de la gloria? En nuestra casa.
Allí se comienza a ser portador de la gloria. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que te está haciendo falta a ti y a mí. ¿Sabes por qué los grupos de casa no están creciendo? Porque no estás contando lo que Dios ha hecho por ti. Ay, pastor, es que mi testimonio... No, yo necesito un testimonio así como el de fulanita, donde Dios la sanó de que se estaba muriendo. ¿Yo qué voy a contar? Voy a contar que oré y que me tenía un espacio reservado en el estacionamiento. Eso es un testimonio, claro. Ese es un gran testimonio. Y dice aquí, y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La Biblia no dice más. Hasta ahí se queda la historia. Al menos lo que Dios decidió ponernos para saber. Pero yo puedo creer que mucha gente fue alcanzada por él. Y puedo creer que muchos fueron liberados por el ministerio del ex endemoniado gadareno. Como ahora un evangelista está predicando y está revelando las estrategias del diablo para atar. La iglesia tiene que levantarse, porque ahorita ese hombre decía, John Ramírez, que él hablaba de viajes astrales, se levantaba sobre regiones, y en ese viaje astral maldecía regiones para maldecir las familias y las iglesias. Y él sabía del poder de la proclamación. Hoy las tinieblas se están moviendo en lo sobrenatural, en las tinieblas. Y necesitamos levantarnos como iglesia para confrontar esas tinieblas, para mostrarles a Papantla el amor de Dios. ¿Cómo puedes tú comenzar a revolucionar tu propia vida esta semana? Pero no lo tomes a la ligera. Lleva una persona al grupo de casa, un joven, traigan a la reunión de jóvenes, una chica a la reunión de 22 más. Pidan y oren por una persona que está enferma y verás lo que Dios va a hacer en tu vida, porque somos la iglesia levantada al siglo XXI. Una iglesia que Dios quiere usar, que necesitamos levantarnos. Una iglesia, y quiero que vayas conmigo a Efesios 3:20. ¿Puedo ir subiendo el grupo? Efesios 3:20, de donde toma la base el nombre de nuestra iglesia, y es el propósito. Si alguien te pregunta, ¿por qué tu iglesia se llama Expectativa 320? Parece nombre de campaña política. ¿Por qué 320? Ah, mira, porque Efesios 3:20 dice, ¿qué dice? Y aquel que es poderoso, ¿ya llegaron a Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate, el poder que actúa en nosotros y a través de nosotros. Ya llegó el tiempo de pasar del poder que actúa en nosotros para manifestar el poder que actúa a través de nosotros. Es el tiempo de las manifestaciones, es el tiempo de las maravillas, de los prodigios. Tenemos que ser usados, tenemos que creer en esa manifestación. Ponte de pie, por favor.